todos trabajan en un fin en común. La iglesia no es algo muy diferente. La iglesia se conforma por muchos jugadores que son ustedes, que soy yo, que se forma un grupo de alabanza, recepción, diferentes tareas, diferentes servicios que hay que prestar en la iglesia, pero tenemos un fin en común. ¿Cuál es ese fin en común? Crecer en la palabra del Señor, llegar a ser perfectos como la estatura del varón perfecto que es Cristo, apoyándonos, haciendo cada uno lo que nos toca. Recordemos que somos un cuerpo y cada uno forma una parte diferente de ese cuerpo, así como el equipo de fútbol, ¿no? Entonces, muchos tienen que hacer diferentes situaciones dentro de la congregación para poder llegar a ese objetivo. Todos estamos en una carrera en la cual cada uno debe ir apoyándose el uno al otro para poder llegar todos a la misma meta, que es estar delante de la presencia del Padre, ¿correcto? Ahora bien, este día, en ese momento, en esta hora, en los 45, 50, 60 minutos, vamos a ver dos ejemplos. El primer ejemplo es una iglesia, que la cual vamos a remontar a la iglesia primitiva. ¿Cómo es que hacían ellos diferentes situaciones en las cuales al día de hoy la iglesia presente en esa tierra, en este tiempo, puede y tiene que estar haciendo? ¿Y cómo es otro ejemplo de esa iglesia que no hace las cosas correctas delante del Señor? Ambas iglesias estoy seguro que las hemos escuchado. Para esto y para dar continuidad al sermón de todas las cosas en común, vamos a ir a Hechos 2, 42 al 47. Hechos 2, 42 y 47. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Bien, lo voy a estar leyendo y por favor apóyenme con su mirada en la escritura. Dice así, Hechos 2, 42 al 47. 42. Un momento. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En este pasaje vamos a ir viendo del capítulo 42, síganme, vamos a estar haciendo el 42 después en adelante, del 43 al 47. En el 42 vamos a notar que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Creo que varios podemos entender en este tiempo, ahorita en esta iglesia, ¿qué es la doctrina de los apóstoles? Lo podemos asemejar tan fácilmente como la palabra de Dios. Fue escrita por los apóstoles, ¿sí? Toda la Biblia, parte de la Biblia del Nuevo Testamento, y seguimos las indicaciones y el correcto comportamiento de nosotros dentro de la iglesia, ¿cierto? Pero ¿cómo es, como un pequeño detalle o tema histórico, cómo es que antes perseveraban en la doctrina? Si antes no tenían una Biblia, ciertamente, nosotros la tenemos, por así decirla, de una cierta forma fácil, ¿no? Porque podemos entenderla, podemos ordenar los capítulos, los versículos, los libros, conforme podemos dar un entendimiento claro y preciso. Pero antes, ¿cómo era eso? ¿Cómo perseveraban en la doctrina? Bueno, estas personas, vamos a remontarnos a la iglesia primitiva, esa iglesia que después de que partió Cristo, se juntaron los apóstoles con las personas que creyeron, y fue la iglesia que recibió al Espíritu Santo. Recibió esa herencia que Cristo tanto les decía que recibirían al Consolador, ¿cierto? Se dice en la palabra que recibieron al Espíritu Santo como un estruendo y un torbellino de aire. Y toda la iglesia que estaba reunida, así como ustedes aquí y yo estamos reunidos, recibió el Espíritu Santo, que era la promesa de Cristo Jesús. Esa es la iglesia primitiva, ¿sale? ¿Cómo fueron perseverando en la doctrina? Ok, antes lo que más se venía practicando era lo que escuchaba uno
de las personas que creían en el Evangelio, de las personas que creían y escuchaban a los apóstoles. Muchas también de las ocasiones recibían información acerca de pergaminos o de un libro que se llama la Didache, si no me equivoco, corrígeme, Didache o Didache o Didaje, se escribe de diferentes formas, pero era una recopilación de versículos bíblicos resumidos de personas que eran reglas y ordenanzas para el pueblo, para los escogidos de Dios. Eran una serie de indicaciones, así como la tenemos ahorita, toda esa palabra de Dios, para ellos era mínimo. De hecho, la pueden buscar en internet y la pueden descargar. Así de fácil la podemos obtener en esos momentos. Antes no era así. Entonces era conforme a lo que escuchaban, conforme a la doctrina de los apóstoles y conforme a lo que estudiaban referente a lo que veían escrito en la Didache. ¿Hasta aquí estamos bien? Ok. Nosotros tenemos la encomienda de ir perseverando en la doctrina. ¿De qué forma? Principalmente, tú y yo tenemos la obligación, por beneficio personal y por beneficio para la congregación, de estudiar la palabra de Dios día y noche continuamente, en la intimidad, en oración, en comprensión y en meditación. Primeramente uno solo, uno con el Padre, con el Hijo, estudiando la palabra, escudriñándola. Tenemos que prestar suma atención y cuidado. Después, cuando venimos a la congregación con la iglesia, a compartir la palabra con la iglesia como lo estamos haciendo, hay que hacerlo de manera ferviente y de manera efectiva, de una forma en la que hayamos comprendido verdaderamente lo que Jesucristo quería transmitir a la iglesia. ¿Cómo qué ejemplos podemos notar aquí, ahora, en esa congregación, Iglesia Bíblica del Valle, que estamos perseverando en la sana doctrina? ¿Qué actividades hacemos para poder ir perseverando en la sana doctrina? Tenemos reunión de mujeres, ¿cierto? Tenemos reunión de varones, ¿correcto? Tenemos también desayunos de mujeres que próximamente se va a realizar. Les invito a que se apunten y vayan a pasar a pagar su boleto. Y también hay reunión de matrimonios y próximamente también va a venir algo para los jóvenes, ¿sale? Al final se van a dar los anuncios. Pero bueno, todo esto es con el fin en común de perseverar en la sana doctrina. Es algo que debemos de estar focalizados y con el ojo bien agudo, con la mente bien certera a lo que Cristo quiere en nuestras vidas. De esta manera podemos ir perseverando y debemos que ir perseverando en la sana doctrina. ¿Sale, hermanos? Ahora, debemos prestar suma atención a lo que decimos conforme a la palabra de Dios. Acompáñame a 2 de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19. ¿Qué nos dice aquí el apóstol? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos bien la palabra profética más segura. No hay otro camino. Esa es la única verdad. Eso es lo más seguro que tú y yo podemos tener y lo más seguro que podemos dejar a nuestros hijos, a compartir a nuestros amigos, conocidos y familiares. A la cual hacéis bien en estar atentos constantemente, pero debemos de exponerla, tratar, esforzarnos a que sea Cristo hablando a través de la vida de los expositores, a través de mi vida, y escuchando a ustedes, prestando suma atención y cuidado a lo que se dice en la palabra de Dios. Acompáñame también ahí en 2 de Pedro 3, 1, 2. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Entenderlas, comprenderlas, expresarlas. Tenemos que hacer todo eso. Es nuestra obligación estar haciéndolo. Es nuestra obligación estar creciendo primeramente en la sana doctrina y después evangelizar. Expresar la sana doctrina conforme lo que es, conforme lo que Cristo quiere. Debemos de hacer eso. Pero no tiene que ser conforme a nuestros pensamientos. ¿Suele suceder? Claro que sí. Pero siempre hay que estar sumisos y hay que entregar día con día
nuestra vida, nuestros pensamientos, a conforme el pensamiento de Cristo quiere con nosotros. Vamos a 2 de Pedro 3:16, ahí donde estábamos, por favor. Segunda de Pedro 3:16. Dice así: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Segunda de Pedro 3:16, perdón, estoy en Juan. Disculpen. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Bien, ¿qué entendemos de este versículo? Que nunca y jamás, nunca de los nunca y jamás de los jamases, debemos interponer o transgiversar la doctrina o la sana doctrina. ¿Por qué suele suceder que la doctrina se transgiversa o se tuerce como unas ramificaciones de un árbol torcido? Porque ciertamente algunas son difíciles de entender, y más sin en cambio, en vez de pedir la sabiduría del Espíritu Santo que te ilumine lo que quiere decir la palabra, creemos poderlas interpretar y exponerlas, pero cuando hacemos eso, ciertamente lo hacemos de una manera errónea, o puede que lo hagamos de una manera errónea. Siempre y siempre en la sana doctrina hay que esclarecer la Santa Escritura y poderla expresar de una manera elocuente, concisa, precisa, a conforme el pensamiento de Cristo quiere para su iglesia. Porque primeramente es para crecimiento personal, y después ese crecimiento personal va a ayudar a conforme el cuerpo de Cristo sea también constante en crecimiento. ¿Vale, hermanos? Es la primera parte que vemos de Hechos 2, regresen a Hechos 2 por favor, en la cual esta iglesia primitiva perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué dice después? Está una coma y dice, en la comunión unos con otros, en la comunión. Quiere decir que estas personas estaban unas con otras en una comunión. ¿Qué me quiero dar a entender? Que no había problemas, que tal vez si habría los problemas, eran capaces, eran maduros, eran entendidos como personas adultas en ir y pararse de frente. Lo hemos escuchado, hoy lo escuchamos en la escuela dominical, en que eran suficientemente inteligentes y competentes para poder pararse enfrente del hermano y aclarar los problemas. Una comunión es difícil de tener, sí, claro, porque somos 60, 50, 80 cabezas diferentes mundos, diferentes formas de pensar, diferentes formas de ver, diferentes formas de plantear muchas situaciones. Pero esa comunión en la cual abundaba la iglesia primitiva, somos llamados también a tenerla. Es otra característica que ellos tenían, una comunión entre ellos como hermanos, como hijos de Dios, como hijos de un mismo Padre. Vamos a Santiago 5:16. Santiago 5:16. Y dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Dice al inicio, cuando confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Cómo podemos hablar de una comunión? ¿Cómo podemos decir que estamos en unión o en comunión los unos con otros cuando tenemos problemas? Y muchas veces esos problemas no tienen que estar siempre reflejados en mi comportamiento o en mi cara. Muchas veces nuestra cara no nos favorece, es mi ejemplo, ¿no? Pero no significa que tengo un problema con ustedes. No significa que estoy enojado todo el tiempo. No significa que yo tengo la razón y que ustedes están equivocados. Pero cabe recalcar que si eso es lo que yo expreso, porque tal vez no me doy cuenta, ustedes en su madurez tienen toda la autoridad de venir y decirme, hermano, yo siento que está pasando esto en ti, hacia los demás o hacia mí. Tal vez mi cara ofenda a alguien, o viceversa. Pero siempre tenemos que tener la consideración de confesar nuestros pecados unos a otros. Es decir, que si tenemos el problema con un hermano, tenemos que tener las agallas y el valor, los pantalones, o fájate los pantalones, como hace tiempo estuvo la prédica, de ir y confrontar a tu hermano, o tal vez confrontarnos a nosotros mismos,
porque tal vez nosotros somos el del problema. Pero en ambas partes siempre debe haber la prudencia y la madurez de resolverlo para tener una comunión. ¿Cómo podemos decir que esa comunión está? Si cuando salimos de la congregación, no estoy hablando de esta, de toda la iglesia en general, salimos inconformes, salimos con pretextos, salimos con inconformidades en general. Pero en vez de confrontar el problema, nosotros somos esa manzanita que vamos a ir tocando a diferentes personas y vamos a ir sembrando esa semilla que tal vez la persona a la que tú se la cuentas no la tenía. Y tal vez dice, rayos, ¿para qué me la comentó? Ahora ya tengo esa idea yo también en mi cabeza. Y se hace un merequetengue. Y la iglesia del Señor se vuelve desunida. No debe de ser así. Jamás debe de suceder eso. Cuando suceda una inconformidad entre ambas partes o entre un grupo de personas, siempre debe de haber la prudencia de confrontarlas con la palabra del Señor para estar todos en comunión. Siempre la comunión. Jesucristo hablaba de esto. Jesucristo, cuando oraba al Padre, primeramente pidió por los apóstoles que estuvieran unidos. Y después oró por ti y por mí. Oró por esta iglesia, oró por las demás iglesias de este mundo, para que fuéramos unidos como Él lo era con el Padre. Vamos a ver esta verdad en Juan 17, 11. Juan 17, 11 en adelante. Dice así. Es Jesús hablando al Padre. Santifícalos en tu verdad. 17, 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo en este mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean ¿qué? Sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Somos un cuerpo, lo mencionaba al inicio, y un cuerpo significa que es todo lo que yo represento. Jorge representa, o es representado por una cabeza, 2 manos, 2 piernas, 20 dedos, 2 ojos, una nariz, y cada uno somos ese cuerpo, el cuerpo de Cristo, a excepción de la cabeza, que es Cristo Jesús. No puede un dedo separarse de mi mano y hacer lo que quiera su voluntad. Ciertamente no funcionaría bien mi cuerpo. Mi pierna no se puede despegar de mí porque tiene conflicto con la otra, porque tiene envidia de que el dedo gordo lo tiene más bonito. No se puede separar. Los dos tienen que andar. Persona o parte del cuerpo que se separe de mí, ciertamente afectará mi condición física, ciertamente afectará mi andar día a día. Y conocemos muchas personas que sufren y padecen por esto, pero estamos viendo la representación espiritual de una hermandad, de que tengamos ese fin en común, que vayamos siempre con la mirada hacia un solo objetivo. Amén. Ahora bien, Jesucristo oró por nosotros, como bien lo decíamos. Jesucristo quiere que seamos unidos. Jesucristo quiere que seamos uno como Él lo es con el Padre. Y que después nosotros, esta iglesia, ese puñado de personas del mundo, podamos estar en unidad también con ellos. Pero ¿cómo va a recibir una iglesia desunida? Escuché un comentario que decía, una iglesia desunida o en conflicto no es iglesia. Muy bien, vamos a Hechos 42. Vamos a regresar, por favor. Hechos 2:42.
Y vamos a seguir. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Ciertamente cuando decimos el partimiento del pan nos viene a la mente, estamos sentados en una mesa comiendo pollito, comiendo un vaso de refresco, tortillas y conviviendo unos con otros, ¿cierto? Entonces, en el partimiento del pan ciertamente lo hacían de esa forma. Todos comían y todos suplían la necesidad de cada uno conforme a lo que les hacía falta. Vendían sus cosas y suplían, pero también lo hacían de una manera en cuestión de la Santa Cena. Recordemos que, como lo vimos la semana pasada, la Santa Cena, a eso también se refiere el partimiento del pan, en memoria de Jesucristo, de lo que vino a hacer a esta tierra por ti y por mí. Aquí vamos a ver un ejemplo de una iglesia que con respecto a la comunión, a la perseverancia en la doctrina y al partimiento del pan, ciertamente se quedaban cortos. ¿A dónde lo vamos a encontrar? En la iglesia de Corinto. Vamos a 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, 17. Yo como subtítulo tengo abusos en la cena del Señor, pero va referente al tema del partimiento del pan. Dice así, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y no tiene hambre, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En eso no los alabo. ¿A qué voy? En esos momentos, antes de que hicieran la cena, o antes de que realizaran en memoria de Jesucristo la cena del Señor, la iglesia de Corinto, hacían un banquete de amor o por amor, pero de amor no tenía nada. ¿A qué voy? La iglesia ingresaba con alimentos para el banquete. A lo largo de la historia siempre se ha sabido que hay personas que tienen recursos y hay personas que no. Los ricos y los pobres, los acomodados y los pobres. Hay muchas maneras de describirlo. En esta iglesia había ciertamente, como en cualquier iglesia, este tipo de personas. Pero ¿qué pasaba? Cuando se reunían en el banquete, las personas acaudaladas que tenían dinero llevaban, ¿qué creen? Lo mejor para tomar, lo mejor para comer, lo mejor para convivir, lo mejor para degustar, y yo creo que hasta postre, y se sentaban en sus mesas. Pero ¿qué pasaba con los que no tenían? ¿Creen que los involucraban en el partimiento del pan con ellos? No era así. Ellos que llevaban alimentos y buenas bebidas, lo hacían para sí mismos. No compartían el pan. Los que comían, los que llevaban comida, se embriagaban con el alcohol que llevaban. Eran glotones por toda la comida que llevaban en el banquete. Y los que no llevaban nada y llevaban hambre, salían con más hambre. ¿Y ustedes creen que no iba a haber una desunión entre esa iglesia? ¿Ustedes creen que no iba a haber pláticas o charlas? Mira cómo está el brother, nunca nos invita, estamos aquí arrinconados con la panza retorcida, tenemos hambre. Pero eso sí, cuando viene la cena del Señor, se ponían ellos la vestimenta de aquí todos estamos libres de pecado y etcétera. Por eso son reprendidos por las actitudes que tenían. No había un sincero partimiento del pan, no había una comunión, no había una perseverancia en la doctrina. Cuando se persevera en la doctrina del punto número 1, hay un cambio físico y un cambio radical. Ese es algo que se ve, y hay un cambio de conducta, hay un cambio en tu vocabulario, en muchos aspectos, que tú y yo sabemos de lo que estamos hablando, porque lo hemos experimentado. La comunión no existía en la iglesia de Corinto. Esto reflejaba un compromiso reprobado, un comportamiento reprobado por ellos, por los que tenían.
no tenían compasión en cierta manera por los que no tenían. Nosotros debemos de tener sumo cuidado. Sabemos que debemos apoyar en cualquier instancia en lo que podamos, porque ciertamente a veces no se puede, pero cuando se puede, cuando hay esa posibilidad, no encoger la mano y quitarle la bendición al que la necesita. Somos llamados a bendecir, somos llamados a suplir. No solamente Dios te bendiga, estoy contigo en oración, nos vemos y una palmadita a la espalda. No sabemos realmente lo que pasa en la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes. No sabemos quién esté pasando hambre, no sabemos quién esté pasando dificultades. Y es nuestra obligación estar pendientes y con el ojo agudizado de poder que el Espíritu Santo te muestre quién tiene esa necesidad o hasta esa necesidad en espíritu y poder ir y suplir a esa persona, a ese hermano, porque no es cualquier persona, es tu hermano del mismo Padre, el mismo que te vino y te perdonó a ti, es el mismo que viene y que perdonó al que está enfrente de ti. Tenemos que estar siempre al cuidado de la iglesia, mutuamente, en un mismo sentir. Cabe destacar, me sorprende mucho, ¿cuántos de aquí desean un don espiritual? El Espíritu, les recuerdo que lo da conforme a Él le place, pero de nosotros depende manifestar ese don espiritual. ¿Cómo? Creyendo y practicándolo, ejerciéndolo. Si no, no sabrás ni qué don te dio el Espíritu Santo. Esta iglesia no carecía ni de un solo don, ni de un solo don. Y son regañados porque tenían falta de amor, porque ocupaban de una manera incorrecta los dones espirituales. Hay muchas iglesias, hay muchas personas que quisieran manifestar un don, la gracia de Dios a través de un don espiritual. Ellos la tenían y de cierta forma la despreciaban, tanto que fueron regañados para que los ocuparan como debían de ser, y al final de cuentas era una iglesia desunida, sin perseverancia en la doctrina, sin comunión, sin un correcto partimiento del pan, en comunión los unos con otros. Regresemos a Hechos. (2:42) Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Las oraciones. Entendemos que cada uno de nosotros, vuelvo a instar en ese punto, sabemos nuestras obligaciones, pero casi siempre queremos nuestros derechos, ¿verdad? Padre, dame, Padre, solamente te oro para que me des, necesito, súpleme. Pero para dar gracias y para tener una comunión estrecha, nos olvidamos de la oración. Cada uno de nosotros requerimos, es para nuestro propio beneficio, una oración personal, una comunión efectiva con el Padre, con Jesucristo, enlazándonos a través del Espíritu Santo. Es necesario. Si no, nunca creceríamos en la oración. ¿Cómo lo vemos reflejado el no crecer en la oración? ¿Cómo podremos verlo reflejado? ¿Recuerdan los que asistieron el primer día aquí, en esta iglesia, a la noche de oración? Vinieron como 20. Se hicieron 4 grupos de como de 5, 4 personas, 6 personas. Éramos bastantes. 1, 2, 3, 4. Y estoy seguro, porque soy sincero, yo también lo sentí, estoy seguro que cuando dijeron se van a hacer grupos y cada uno va a orar por la necesidad que está escrita, muchos se tragaron saliva. ¿Por qué? Porque ibas a pasar con un micrófono, porque te iban a escuchar a través de los parlantes. ¿Y qué fue lo que en ti, tú pensaste en ti mismo? Ay, Dios mío, ¿saber qué digo? Pues ya tú pondrás las palabras, Padre mío. Ahí se activa la fe, ahí se activa el creer, ahí se activa la voluntad de Dios. Pero ¿sabes qué fue lo que te delató? Eso fue tu flojera, porque nunca lo habías hecho. Fue mi flojera, porque tal vez había carencia de oración en mi vida personal. No hay otra cosa. Uno mismo se acusa, el Espíritu Santo, diciéndote, a ver si ahora sí, a ver de qué lado más la iguana. Somos llamados, somos exhortados a tener una vida personal en oración. Y de ahí, cuando crezcamos en oración personal, en esa comunión con el Padre, entonces tendremos una oración efectiva para cuando venga el tiempo de oración en comunión con la iglesia, podamos estar firmes en oración. No nos va a titubear la boca al momento de orar. Es difícil, pero no imposible. Y debemos de ejercitarlo, así como el don espiritual que hay que ver para ejercitarlo y ver qué es lo que tenemos, así también la oración.
Yo les invito, abro un paréntesis y un anuncio, a que vengan a las noches de oración. No son veladas, no son extensas, si acaso 1 hora, 1 hora y media, y créanme que salen reconfortados. La oración es para eso. El Padre te reconforta a través de que tú le hablas, Él te va reconfortando. Y a pesar de que no tengas una necesidad, Él te reconforta aún así, Él te fortalece. En esas noches, en esas tardes noches, salimos confortados todos. Les invito a que formen parte de las noches o tarde-noches de oración. Quitemos un poco nuestro itinerario, que solamente es una vez al mes, si acaso, y podamos venir y convivir y estar todos unánimes, unidos, con el mismo objetivo de pedir por el pueblo, de pedir por ti también. Si tienes una necesidad, también se pide por ti. Y todos unidos en oración, piden por la necesidad. No hay nadie aquí que pueda decir, yo no tengo necesidad. Sería un mentiroso. Se estaría engañando a él mismo. Todos tenemos necesidad. Esta iglesia primitiva oraban los unos por otros, oraban en conjunto, siempre estaban orando. Y no solamente ellos. Vamos a ver un claro ejemplo, que los apóstoles cuando estaban reunidos, oraban unánimes, entregados a la oración. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Unánimes, unidos, el mismo fin, un mismo objetivo. También vamos a ver cuando estaban unidos en oración, en Hechos 1:24, cuando iban a escoger quién iba a ocupar el lugar de Judas, ya que había muerto, si José o Matías. Hechos 1:24, y orando, dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuáles de estos dos has escogido. Aquí nos muestra que no solamente para dar gracias, peticiones, sino para pedir la sabiduría del Padre, unidos. No fue porque la persona como es nuestro líder, la persona como es la que lleva la cabeza de la congregación, él decide. No, aquí nos muestra que unidos oraron, unánimes, para pedir la sabiduría del Padre, y que él, a través de la suerte, escogiera a quién era el escogido. Dejaron todo para que el Padre escogiera la oración. ¿Qué otro ejemplo? Cuando Pedro y Juan quedaron libres ante el concilio, estos dos pasaron a través o enfrente de una persona que estaba coja y que lo levantaron y le dijeron, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Lo levantaron de un jalón y quedó sanado, que tenía 40 años de estar así. Los llevaron al concilio porque no podía ser posible que anunciaran el reino de Dios y hablaran de Jesucristo y hicieran milagros. Los llevaron al concilio, pero por la gracia de Dios, del Padre, fueron soltados. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron cuando fueron soltados, fueron liberados del concilio? Vamos a Hechos 4:23 y 24. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos, o sea, a la iglesia de Cristo, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolos oído, alzaron, ¿qué? Unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Unánimes dieron gracias. Hemos escuchado muchas veces que tu dolor sea mi dolor y que tu felicidad sea la mía. Aquí todos unánimes dieron gracias al Padre. Es difícil sentir que tu dolor sea mi dolor, pero cuando hay alegría, hay alegría, ¿verdad? Cuando hay una fiesta, ahí sí, voy contigo a la fiesta. Y creo que últimamente ha habido varias personas, varios hermanos en Cristo que han fallecido. Creo que ahí es un ejemplo, uno de tantos ejemplos en los cuales nos podemos unir en ese dolor de una persona por la pérdida de un familiar. Dice el 31, de ahí mismo, Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con deudeno o denueno, o quiere decir valor, la palabra de Dios. ¿Qué nos da? ¿Qué recibimos, aparte de orar,
Este pueblo, aparte de orar, recibió ese valor para hablar la palabra de Dios. Quiere decir que el Espíritu Santo, en medio de la oración, en medio del pueblo que se reúne para orar, el Padre en su misericordia te da fortaleza, te fortalece. ¿Quién quiere ser fortalecido? Yo quiero ser fortalecido. Y como hermanos en Cristo, yo quiero que también ustedes sean fortalecidos. Y si hay alguna debilidad, ustedes puedan ser fortalecidos en medio de la oración, de la unidad, de la congregación. Pero ¿qué tenemos que tener? Ese fin en común. Todo en común. Ahora, somos llamados a orar los unos por los otros. Creo que sí, ya no la sabemos. Está en Santiago 5:16. Confesar nuestros pecados, ya lo hemos comentado, los unos a los otros y orar los unos por los otros. La oración del justo es eficaz, ¿no? La oración eficaz es muy buena. Ahora, cuando oramos los unos por los otros, que regresa al punto de las noches de oración, tardes noches de oración, es precisamente para poder alentarnos los unos a los otros. Alentaos los unos a los otros, orar los unos por los otros. Es necesario como iglesia que tengamos ese chip, ese pensamiento fijo de que si yo veo a mi hermano, ¿qué te impide que en ese momento de oración, bueno, tú sueltas tus lágrimas y tú ves, porque por casualidad abres los ojos y ves que tu hermano está en lágrimas? Puede ser por muchas razones, claramente, esas lágrimas, pero ¿qué te impide a ti ir a consolarlo con una oración? Ir y apoyarlo. ¿Por qué? Yo le he sentido sí, pero ¿qué he dicho en mi error? No, es que yo estoy dando gracias a Dios y si no se me pierde mi gozo. A veces nos falta ese tacto, ese sentimiento por amor a la persona que está junto de ti, porque es tu hermano. Orar los unos por los otros. No dice en qué momento, dice en todo momento. No dice si están adorando a Dios, si están en medio de la oración, si están afuera en la calle, si están en casa, ahí no. Solamente cuando se sienten en una mesa los dos a platicar. ¿Dice eso? No. En todo momento tenemos que estar orando por el prójimo. Todos tenemos necesidad. Regresemos a Hechos 2. Repito el 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a pasar al 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según las necesidades de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué estamos entendiendo aquí del 43 al 46? Una hospitalidad. Una hospitalidad no es un hotel que te brinda el servicio cuando tú pagas. Y antes la hospitalidad era ciertamente que tú dejabas que entrara una persona a tu casa, porque eran los que iban predicando la palabra. Actualmente podemos ser hospedadores o hospitalarios de muchas formas. De muchas formas. La más sencilla que les puedo mencionar es mi hermano y mi hermana que están sentados ahí atrás en la puerta de recepción. ¿De qué forma pueden ser hospitalarios, hospedadores? Recibiendo con alegría, con gozo, la venida o la llegada del hermano que un día más Jehová le permitió venir a congregarse con nosotros. Pero ¿qué pasaría si con esta cara que tengo, yo le digo todavía, pásale, buenos días? Imagínense, o sea, no me favorece mi cara, pero imagínense mi mala actitud, sería todo lo contrario a ser un hospedador. Es importantísimo el puesto o el lugar o el servicio que tú prestas a la entrada, como es importantísimo el lugar y el servicio que tú prestas hasta el fondo. Hasta el fondo, ¿quién está? Richard. Es importante la guitarra. Imagínense tocándolo así. Sería todo lo contrario a ser una persona hospedadora. Todos, y no porque no tengas una participación o seas activo, seas miembro de la iglesia activo, no significa que tú no vas a tener que tener una cara feliz. Tiene que haber gozo a través del Espíritu Santo. Tiene que haber alegría. Tienes que demostrar eso. Claramente cuando hay aflicción, tu corazón va a estar quebrantado. Pero entonces ahí entra el hermano que te va a identificar o tú expresando tu dolor para que la iglesia se una contigo en oración. El que sufre es porque quiere. El que sufre es porque se queda para sí lo que él está doliendo. La iglesia está aquí para apoyarse los unos a los otros. Y créanme que no va a haber crítica
ni juicio, ni dedo señalando a la persona que abre el corazón para que sea reconfortada a través de la oración. Dice que ser hospedador es ser acogedor, generoso, noble y sociable. Muchas veces a nosotros es difícil ser sociables. Y más a los varones, yo hablo por mí, pero cada uno está siempre encasillado en su vida diaria. Las mujeres, casi siempre, si ustedes prestan atención, siempre hay grupos de mujeres aquí. Y los varones estamos por acá o comiendo pambazo. O sea, a lo que voy es que a las mujeres les da mucho el ser sociables. A los varones somos llamados a también ser sociables. A que a través de nosotros se vea ese sentimiento acogedor con el varón. Se vea ese acto generoso, ese acto noble, que habla de ti y transmite sencillez y humildad de corazón. Debemos de reflejar eso. En Hechos 21:17, vamos a leer cómo es que recibieron al apóstol Pablo. 21:17 dije, ¿verdad? Hechos 21:17. Hechos 21:17. Viene Pablo con todas las personas que lo venían siguiendo, entraban a Jerusalén. Dice así: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, con alegría, con calidez, con una hermandad firme y sólida. No dijeron, qué bueno que vinieron, pásenle y pues ustedes vean lo que hacen, ¿no? Les dieron ofrendas de diferentes formas, porque lo necesitaban de ese largo viaje que habían hecho, de todo lo que habían vivido. Nosotros tenemos que ser siempre hospedadores y recibir a toda persona que veamos que tiene necesidad. Estábamos platicando en la mañana acerca de un tema muy interesante y muy bueno. Ahora imagínense que toda la iglesia, en un mismo sentir, con el mismo objetivo, porque sepamos que viene un hermano nuevo a la congregación, toda la iglesia lo reciba y le diga, qué bueno que estás aquí. No solamente al final del servicio, sino que en la puerta él vea y lo recibamos con una ofrenda. No estoy hablando monetaria, tal vez una ofrenda de saludos, una ofrenda de palmas, porque Dios está transformando su vida. Eso cambiará, yo creo que drásticamente su manera de ver y la manera de comprender qué es lo que se vive aquí. Aquí no se vive religiosidad, ni estatutos así firmes. Aquí se vive una hermandad y tratamos de ser una familia. Que esta familia lo vean los que pasan, lo vean los que entran, lo vean los que son invitados, siempre en todo momento. Tenemos que esforzarnos, recibir con gozo a toda aquella persona. ¿Qué dice más adelante? Pablo nos insiste en que esta hospitalidad es un deber que tú tienes que hacer y es un deber que yo tengo que hacer. Aquí ya no hay espacio en que no quiero. Es un deber que tienes que hacer. ¿En dónde lo vemos? Romanos 12:13. Vamos para allá. Romanos 12, versículo 13. Compartiendo para las necesidades de los santos. ¿Y qué dice después del punto y coma? Practicando la hospitalidad. Si no se nos da la hospitalidad, tenemos que irla practicando. Primeramente en tu casa, con tu familia, que muchas veces suele ser difícil, sí, pero cuando tú tengas eso perfeccionado en una comunión, que tengas comunión, oración, perseverancia en la doctrina, que compartas el pan con tu familia y practiques y entiendas el tema de hospitalidad, ser hospedador, ahora sí podrás venir a la congregación a practicarlo con tus hermanos. Recordemos que no podemos practicar nada dentro de la iglesia, en la iglesia, con la iglesia, que no lo hemos practicado en nuestra vida personal. Tenemos que esforzarnos. Es un mandato que debemos de hacer, practicando la hospitalidad o el ser hospedadores. Practiquémoslo si es que no lo hemos hecho, si es que no lo hemos llevado a cabo. Y que cuando seamos hospedadores, no lo digamos a los 20 vientos, yo ayudé a tal persona,
Y cuando tú tengas necesidad, vayas y reclames. Recuerda que yo te ayudé cuando tenías esa necesidad. Recuerda que de mí te transferí tanto dinero. Recuerda que yo te acepté en mi casa. Estemos reprochando y mucho menos estemos diciéndole a las personas de junto, aunque crees que vino tal hermano y me pidió esto, yo le apoyé de todo corazón, yo soy bien bueno. Eso se llama murmurar. Estamos hablando del hermano. ¿Y dónde vemos esto? ¿En dónde estamos viendo esa advertencia que no hagamos eso? En 1 de Pedro 4:9. Primera de Pedro 4:9. Dice así: hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Siempre que hagamos algo en ayuda de un hermano, tiene que ser con ese amor. Han dicho la palabra en los días pasados, ese amor ágape, ¿cierto? Es un amor sin condición. Cristo tuvo un amor sin condición y lo sigue teniendo por ti y por mí, a pesar de ser imperfectos y tercos muchas de las veces. Cuando hagamos algo, siempre lo hagamos con amor, con esa mansedumbre, esa humildad, sin pedirle algo a cuentas o algo a cambio en determinado tiempo. Eso es lo que involucra ser hospedadores o tener hospitalidad los unos con los otros. Y viene lo bueno. Este tema de hospitalidad, si ya era un mandato para la iglesia en general, lo es más aún para las personas que anhelaron obispado y tienen obispado. ¿A qué voy con obispado? A los que son servidores y supervisores de la iglesia del Señor. Ellos, la cualidad o la característica que deben de tener sí o sí para poder ser miembros activos como supervisores de la iglesia de Dios, de Cristo, es que seamos hospedadores. ¿Dónde lo dice? 1 de Timoteo 3:2. 1 de Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, y ahí viene, hospedador, apto para enseñar. Y son muchas más, son muchos requisitos, la verdad. Es difícil realmente mantenerse en todos esos requisitos, pero Cristo es el que te sostiene. Y cada uno puede anhelar obispado porque bien haces. Todos podemos ser supervisores de la iglesia del Señor, pero en ese tema de hospitalidad, recuerda que debes de ser hospitalario, tener esa actitud de ser o de dar hospitalidad a quien lo necesita. ¿Sale? Ahora bien, regresemos a Hechos, por favor. Hechos 2. Y con esto vamos terminando. El 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Alabando a Dios, unánimes, con el objetivo en común, con un fin en común, con eso de todas las cosas en común, que son los puntos que hemos visto que caracterizaba a la iglesia primitiva. Debemos de esforzarnos en hacerlo. Y quedó esto de alabando a Dios, estas palabras, alabando a Dios, porque lo acabamos de hacer nosotros, lo acabamos de practicar, lo acabamos de realizar. Estuvimos unánimes. Yo no escuché a un hermano cantando una alabanza y a otro, por diferentes circunstancias. Yo escuché a la Iglesia Bíblica del Valle cantando cada estrofa, cada palabra con alegría, con gozo, con sufrimiento, con dolor, con lágrimas, dando gracias a Dios. Todos estábamos, porque yo también estaba cantando, todos estamos con ese mismo objetivo de agradar al Padre. Es difícil venir a veces, muchas de las ocasiones, ferviente en espíritu y alegre y gozoso, porque cada hermano que entra en esa puerta viene con una mentalidad diferente. Unos vienen agobiados, unos vienen tristes, cansados, estresados, enojados. Otros se vienen alegres, gozosos, y hay variedad. Pero el Padre se manifiesta en medio de la alabanza, porque a pesar de que cada uno de nosotros, de esas cabezas, tengan diferentes situaciones
en el cerebro y en sus pensamientos, cuando tú empiezas y todos empiezan a alabar a Dios, a Jesucristo por lo que vino a hacer, el Padre recibe la alabanza, pero no solamente se la queda con Él. Él te reconforta el espíritu, te reconforta el corazón. Y es ahí donde tus lágrimas empiezan a salir. Por tristeza, porque no te sientes digno de venir y cantar al Padre, o porque le das gracias, o porque realmente te confrontó en la alabanza. La alabanza también confronta muchas de las veces. Pero cuando la iglesia se une en oración, se une en alabanza, se une para cada uno de los puntos, créanme que esa será una iglesia fuerte. Debemos analizar qué puntos tenemos nosotros y cuáles no. Y los que no, hacerlo lo más pronto posible, porque eso es lo que nos manda Jesucristo a través de la palabra de Dios. Esforcémonos en que todas las cosas las tengamos en común. Y no las cosas del mundo, no las cosas solamente para ir a echar relajo a la calle. No, las cosas en común dentro de la iglesia del Señor. Porque por esto es por lo que tú y yo estaremos rindiendo cuentas a Jesucristo cuando estemos delante de Él. La alabanza a Dios. Pónganse de pie, hermanos. Gloria a Dios. Ciertamente todos queremos perseverar en la doctrina. Queremos crecer espiritualmente. Queremos que Cristo siga tomando nuestras vidas para poder reflejar, que nuestra cara refleje, que tengamos ese brillo espléndido a través de una comunión. Debemos de esforzarnos y que cuando veamos que algo en nosotros, en ustedes, en mí, cuando veamos que algo puede fracturar esa comunión, que algo puede fracturar esa convivencia familiar, porque somos familia. No nos decimos hermanos porque así lo dice la religiosidad. Somos hermanos en Cristo. Por lo tanto, al momento de que yo te digo hermano, te hago parte de mi familia. Y al momento que tú me dices hermano, o les digo hermanas, todos formamos una sola familia. Una familia desunida nunca va a progresar. Y la iglesia desunida jamás va a progresar. Cristo quiere transformar y va a transformar a los integrantes de toda congregación. Porque es su iglesia y Él pagó por nosotros. Él no va a permitir. Él nos va a dar con riendas de amor o también con riendas de chicote, por así decirlo. Debemos de esforzarnos en perseverar en la doctrina. Debemos de tener en común perseverar en la doctrina, en una comunión los unos con otros, en orar los unos por otros, en dejar las excusas y orar los unos por los otros, en ser hospedadores. Y más que nada, cuando vengamos aquí, gozarnos delante de la presencia de Dios a través de la alabanza, que de nuestro corazón, de nuestro entendimiento y de nuestra boca salen esas palabras. Seamos unánimes, seamos unidos, tengamos ese fin en común, cada uno de nosotros. Somos llamados y en este día somos exhortados a que si no lo hemos hecho, lo hagamos. Lo hagamos porque no es para ti ni para mí, es para Cristo y por su iglesia. Así que hermanos, vamos a orar en esos momentos. Les invito a que inclinen su rostro y hablen con el Padre. Mi Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre mío, por esos momentos tan preciosos que tú nos das, mi Dios. Gracias porque yo sé que hablas a cada uno de los que estamos aquí presentes y porque es tu palabra la que tú quieres que reine y gobierne en este lugar. Tú has puesto a cada uno de los que estamos aquí presentes porque así te plació. Y permítenos esforzarnos en todo momento. Permítenos inmiscuirnos en tus asuntos, Señor, en tus negocios, Padre mío. Danos el entendimiento. Danos esa fortaleza, mi Dios, que de ti desciende. Ayúdanos, Padre mío, en perseverar en tu palabra. Quita todo lo que nos estorbe, Señor, como iglesia que somos tuya. Ayúdanos, Padre mío, a poder orar los unos por los otros. A orar primeramente por mi casa y también por los que viven conmigo, pero también por la iglesia, porque son mis hermanos. Porque yo soy hermano de ellos y ellos son mis hermanos. Te invito, Padre mío, te pido, por favor,
que si no he sido hospedador, que si no he sido decoroso con mis hermanos, te pido perdón, Señor, y te pido que cambies eso en mí. Mis malas actitudes, mis malos deseos, mis malos pensamientos jamás se vuelvan a manifestar. Quita toda semilla, mi Dios, que en mí se ha plantado de rencor, de odio, de menosprecio, de amargura, de celos, de envidia, de contienda. Quítalo tú, Señor. Que sea tu mano entrando en esa tierra, en mi cuerpo y sacándola. No permitas que yo riegue esa semilla de amargura. No permitas que crezca en mí todo lo que pueda fracturar a esta iglesia, a mis hermanos. No lo permitas, Señor. Mas en cambio, permítenos siempre estar unidos delante de tu presencia, en hermandad, con todo en común, Señor. Te doy gracias, Padre mío, por mis hermanos. Te doy gracias por esa palabra que tú nos das. Te pido humildemente que no se olvide en nuestros corazones, que sea taladrado y cincelado como una piedra en mi corazón, en este corazón de carne que tú nos has dado. Te doy gracias porque tú nos permites darte la gloria y la honra a través de las alabanzas. Recíbelas, Padre mío, y te doy gracias porque también a través de tu alabanza, de la alabanza que eleva a este pueblo a ti, podemos ser reconfortados por todo lo que tú has hecho. Quita todo dolor, quita toda angustia, quita todo temor, Señor, y que todo se convierta en gozo y alegría en medio de tu alabanza. Te doy gracias por este pueblo, por tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.